Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Maesine y Cenk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La vida de Maesine Meravet ha estado en el centro de la atención mediática últimamente, debido a las revelaciones impactantes que hizo en una entrevista reciente. En sus declaraciones, Maesine sorprendió a muchos al afirmar que fue el amor que Cenk sentía por ella lo que causó la ruptura de su matrimonio. Según la actriz, muchas personas la han señalado como la culpable de este divorcio, pero ella asegura que la verdadera razón fue el afecto que Cenk desarrolló hacia ella, lo que complicó las cosas en su vida personal. Al principio, cuando las noticias sobre el divorcio de Cenk y su esposa comenzaron a circular, fui el centro de muchas críticas. La gente me culpó de la separación, pero la verdad es que Cenk y yo nunca tuvimos la intención de causar daño a nadie. Lo que pasó entre nosotros fue algo completamente natural, una conexión que no se podía ignorar, explicó Maesine, dejando claro que no fue su intención destruir el matrimonio de nadie, sino que las circunstancias simplemente se dieron de una manera inesperada. Cenk, quien había estado casado durante varios años con su exesposa, se encontraba en un momento complicado de su vida cuando comenzó a desarrollar sentimientos por Maesine. Aunque ambos mantuvieron una relación profesional durante algún tiempo, la atracción mutua creció con el paso de los meses. Para Maesine, lo más difícil fue ver cómo la situación se volvía pública y cómo las personas comenzaron a emitir juicios sin comprender lo que realmente sucedió. Fue doloroso ser señalada y culpada sin que nadie conociera realmente la historia. Todo el mundo pensó que estaba tratando de destruir una familia, pero lo que nadie sabe es que mi relación con Cenk surgió de manera sincera y sin malicia, comentó Maesine, visiblemente afectada por los rumores que circulaban sobre ella. El amor no planeado entre Maesine y Cenk trajo consigo una serie de complicaciones. El hecho de que Cenk estuviera en medio de un matrimonio y que los sentimientos entre él y Maesine fueran tan fuertes, hizo que todo se volviera aún más complejo. Mientras Cenk luchaba con sus propios sentimientos, Maesine trataba de mantener un perfil bajo, sabiendo que cualquier cosa que hiciera o dijera podría ser malinterpretada. La culpa y la perspectiva pública. Maesine también reveló que, a pesar de las dificultades que enfrentaron, Cenk nunca la responsabilizó directamente por la ruptura de su matrimonio. Él siempre fue honesto conmigo sobre lo que sentía. Nunca fue algo que ambos buscáramos intencionalmente, pero cuando el amor surge, no siempre puedes controlarlo, dijo Maesine. Sin embargo, la sociedad no fue tan comprensiva. La actriz y modelo fue duramente criticada por convertirse en el centro de los rumores sobre el divorcio de Cenk, lo que la hizo sentirse como la villana de la historia, algo que, según ella, fue injusto. Es fácil culpar a una tercera persona cuando algo así ocurre, pero las relaciones son mucho más complejas que eso. Nadie sabe lo que sucedió entre ellos antes de que todo esto saliera a la luz, dijo Maesine, defendiendo su posición y aclarando que no tenía ninguna intención de causar más sufrimiento del que ya existía. La relación con Cenk después del divorcio. Tras el escándalo y la separación, Maesine y Cenk continuaron manteniendo contacto, aunque de manera discreta. Según la actriz, su relación se volvió más fuerte después del divorcio, pero en un nivel mucho más maduro y consciente. Ambos decidieron tomarse el tiempo necesario para procesar lo que había sucedido y avanzar en sus respectivas vidas. A pesar de lo que ocurrió, seguimos siendo amigos. Cenk y yo tenemos una conexión única, y eso no se puede borrar simplemente porque las cosas no funcionaron en su matrimonio. La vida continúa, y hemos aprendido mucho el uno del otro, comentó Maesine, dejando claro que, aunque la situación fue complicada, tanto ella como Cenk han tratado de ser lo más maduros y respetuosos posible en su relación. El futuro de Maesine y Cenk. Mientras tanto, Maesine ha seguido adelante con su carrera y vida personal. Aunque el escándalo del divorcio de Cenk todavía la persigue en algunos círculos, ha tratado de mantener un perfil bajo y enfocarse en lo que es importante para ella.
La actriz ha afirmado que ha aprendido mucho de esta experiencia y que ha tomado decisiones más cuidadosas sobre su vida y sus relaciones personales. Esta experiencia me ha enseñado que la vida no siempre es lo que parece. Todos tienen su propia historia, y a veces las cosas no salen como uno espera. Pero lo más importante es aprender de esas situaciones y seguir adelante con la cabeza en alto, concluyó Maesine. El tiempo dirá qué le depara el futuro a Maesine y Cenk, pero por ahora, ambos parecen estar en caminos separados pero aún respetuosos el uno con el otro. A pesar de las adversidades, la actriz se muestra optimista acerca de su futuro y su carrera, y no duda en afirmar que todo lo que ha vivido la ha hecho más fuerte. Mientras tanto, las personas que siguen la historia de Maesine y Cenk continúan especulando sobre lo que realmente sucedió detrás de las puertas cerradas. Sin embargo, para Maesine, lo más importante es seguir adelante, sin arrepentimientos, y recordar que en una historia siempre hay múltiples perspectivas. El mundo de Maesine Meravet parece estar marcado por giros inesperados y situaciones que la han colocado en el ojo público de manera constante. Recientemente, la actriz volvió a ser protagonista en los medios debido a sus sinceras declaraciones sobre el divorcio de Cenk, una situación que la afectó profundamente y que, según ella, fue malinterpretada por la mayoría. La historia de cómo se involucró en este drama emocional y cómo la gente la juzgó sin conocer todos los detalles está generando mucho debate. En una serie de entrevistas recientes, Maesine compartió cómo, a pesar de que nunca buscó ser la causa del divorcio, los sentimientos que Cenk desarrolló por ella fueron la verdadera razón detrás de la ruptura de su matrimonio. No planeamos que esto sucediera. Nadie quería que las cosas llegaran a este punto, pero cuando el amor entra en juego, las emociones no siempre se pueden controlar. Sin embargo, lo que más me dolió fue ser señalada como la culpable, dijo Maesine, con un tono reflexivo y algo triste. El culpable de la separación. Aunque Maesine fue criticada por la opinión pública, la verdadera historia detrás de la separación parece ser más compleja de lo que la gente pensó. Según la actriz, no fue una relación secreta lo que causó el divorcio, sino que los sentimientos de Cenk por ella, que comenzaron de manera casual, crecieron con el tiempo hasta convertirse en una situación difícil de manejar para él. Maesine enfatizó que siempre intentó respetar los límites de su relación profesional con Cenk y que en ningún momento hubo una intención de interferir en su matrimonio, pero los sentimientos entre ambos se hicieron imposibles de ignorar. Cenk estaba pasando por un momento complicado en su vida, y aunque inicialmente nuestras interacciones fueron profesionales, con el tiempo surgió una conexión emocional. No fue algo que buscamos, pero no podíamos simplemente apagar lo que sentíamos, comentó Maesine, haciendo referencia a cómo la relación entre ella y Cenk se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Lo que complicó aún más la situación fue el hecho de que Cenk, siendo consciente de sus sentimientos, no sabía cómo manejar la presión de su matrimonio y las expectativas sociales. Las emociones y la atracción por Maesine afectaron no solo su vida personal, sino también la dinámica con su esposa, lo que desencadenó finalmente la separación. La carga de ser culpa. A pesar de que Maesine intenta aclarar la situación, la opinión pública no fue tan comprensiva. La actriz se vio envuelta en un torbellino mediático, donde las acusaciones y las críticas hacia su persona no cesaron. Para muchas personas, es fácil culpar a una tercera parte cuando una relación se rompe, pero lo cierto es que las razones de un divorcio son mucho más complejas y profundas. No fui la causa, simplemente fuimos víctimas de la situación, expresó Maesine, tratando de aligerar el peso de la culpabilidad que se le ha asignado. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.